Los años que van desde mediados del siglo V y comienzos del VI son extremadamente complejos para el mundo romano. Una gran cantidad de cambios a todos los niveles se están produciendo, y no solo en el mundo romano, sino también mucho más allá. El rey más conocido de los hunos, Atila, con quien los romanos tuvieron una relación muy particular, una especie de amor-odio, murió en el año 453. A veces fueron aliados, a veces enemigos, dependiendo mucho de las circunstancias y del momento, pero antes de su muerte, la ambición expansionista del rey Atila se vino abajo cuando experimentó una aplastante derrota a manos del mayor poder militar visto hasta entonces, una poderosa coalición de ejércitos bárbaros de Europa Occidental que estaban al mando del general romano que dirigió a las legiones romanas, Flavio Aecio. A pesar de que el occidente del Imperio Romano está cayendo en picado, los romanos y los bárbaros decidieron unirse para luchar contra la amenaza principal, que era el rey Atila, y lo vencieron en el año 451, en la batalla de los Campos Cataláunicos, marcando así el comienzo de la caída del Imperio de los Hunos y el ascenso de los reinos germánicos de Europa Occidental. El emperador de Oriente, Teodosio II, murió un año antes y ascendió un nuevo emperador llamado Flavio Marciano con el apoyo de poderosos militares orientales, entre ellos un general romano de origen puramente bárbaro, Flavio Aspar, hijo de Ardaburius, un general alano. La madre de Aspar era Goda. Este anciano, que fue puesto en el trono como transición, solo hasta que los romanos se encuentren al adecuado para gobernar, murió en el año 457, y así es como ascendió otro emperador con el apoyo de los generales bizantinos, León. En estos años, el occidente del Imperio Romano está librando una interminable guerra contra múltiples reyes bárbaros que buscan apoderarse de ricos territorios romanos, así también como una guerra entre varios de los propios generales y gobernantes romanos. El occidente está pasando por un caos absoluto, mientras que en el oriente, viendo atentamente lo que está sucediendo en el oeste, surge un nuevo conflicto producto de lo que sucede justamente allá. Muchos romanos orientales empiezan a desconfiar de los bárbaros romanizados que forman parte del ejército bizantino, y se desata un conflicto entre estas dos facciones, una que provoca la muerte del general Aspar y la de su hijo, Ardabur. Poco a poco, los bizantinos van consiguiendo lo que no pudieron hacer los romanos occidentales: exterminar a la élite germánica que está entremezclada con la élite romana en los más altos cargos del imperio, ya sea a nivel político o a nivel militar. Por contra, con cada año que pasa, el Imperio Romano de Occidente se cae a pedazos y lentamente sus poderes políticos y militares son tomados por más y más caudillos germánicos. Los territorios imperiales del Occidente son disgregados a tal punto que para mediados de la década del 70 del siglo V, los romanos solo controlan Italia, Iliria y una región en el norte de la Galia. En el año 476 se da el golpe definitivo cuando el caudillo de los Hérulos, Odoacro, otro general bárbaro romanizado, se adentra en Italia con un gran ejército bárbaro, y para ese entonces no existe ninguna fuerza auténticamente romana que pueda parar su invasión. El que es considerado como el último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, es depuesto por Odoacro, pero este, en lugar de instituirse como su sucesor, es decir, como un emperador romano, Odoacro es un general que decide romper la tradición romana y se hace coronar bajo el nombre de rey de Italia. De hecho, no usa ni la corona imperial ni la púrpura imperial. Los últimos reductos romanos, Iliria y la región del norte de la Galia, también se perderán en la década siguiente, y todo esto no significa más que una sola cosa: la verdadera caída de la civilización romana. Aunque solo en el occidente, ya que en el oriente la cultura romana perdurará durante varios siglos, especialmente en las regiones en torno a Constantinopla, los Balcanes y Anatolia. Por su parte, el poder en Constantinopla es disputado por grupos de poderosos generales rivales, ambos liderados por el general Tarasis y por Basilisco.
Tarasis es un comandante de los excubitores, una guardia imperial creada por guerreros provenientes de Isauria, en reemplazo de la guardia germánica que cuidaba al emperador años atrás. Este Tarasis fue coronado como emperador bajo el nombre de Zenón a inicios del año 474. Sin embargo, fue destituido por Basilisco después de un año, aunque volvió a recuperar el trono en agosto del 476 tras asediar Constantinopla con un ejército, justo un mes antes de la caída de Roma e Italia a manos de Odoacro. La noticia de la caída de Italia conmociona al mundo romano de Oriente, pero el emperador se ve obligado a reconocer a Odoacro como rey porque no puede desatar más guerras sin antes consolidar su trono en el imperio. Primero tiene que lidiar con sus rivales y opositores y luego podrá centrarse en recuperar el occidente. Al mismo tiempo, el emperador tiene que enfrentar el problema de las invasiones bárbaras que se están produciendo en el norte del imperio, y se le ocurre una idea para matar a dos pájaros de un tiro. Planea hacer que los bárbaros que están al norte de Dalmacia y que están en busca de territorios romanos invadan Italia con su apoyo para recuperarla, aunque sabe que los bárbaros no le van a dar Italia gratis. Pero, entendiendo que después de la invasión los bárbaros quedarían agotados por las batallas, solo allí invadirá la península itálica con su ejército imperial para dar el golpe decisivo y anexar nuevamente Italia al imperio. Los bárbaros que están en el norte de la región dálmata conforman una confederación germánica liderada por un pueblo gótico conocido como Greutungo. Cuando el Imperio Huno cayó en Europa Occidental en el año 454, después de la batalla de Nedao, los pueblos germánicos quedaron libres del yugo de los hunos y los greutungos formaron su propio reino en el norte de Dalmacia. Será conocido históricamente como el reino ostrogodo. En el año 487, el rey Teodorico de los ostrogodos recibe una extraordinaria propuesta por parte del emperador de Constantinopla. Le propone invadir Italia con su aprobación y si logra derrotar al ejército de Odoacro, podrá gobernarla con cargos políticos honoríficos bajo el apoyo de Constantinopla. Los ostrogodos también son un pueblo bárbaro romanizado y se llevan bastante bien con los bizantinos. Además, es una propuesta demasiado espectacular como para dejarla pasar y por ello es que el rey Teodorico se prepara para invadir Italia. Primero, los ostrogodos toman el control de Dalmacia y del norte de Italia. Más tarde empiezan a adentrarse en la península, a partir del año 491, hasta que 2 años después, toda Italia queda conquistada por Teodorico, quien asesina con sus propias manos a Odoacro durante un banquete. Cuando los ostrogodos estaban en plena conquista de Italia, en el año 491, el emperador Zenón murió sin hijos ni herederos. Por ello es que su esposa, Elia Ariadna, eligió a un sucesor para casarse con él y mantener el orden en el imperio, antes de que se desate otra guerra por el trono imperial. Y de este modo, ella también puede mantenerse a salvo, conservando su trono de emperatriz. El sucesor a quien eligió es un hombre llamado Anastasio, un miembro de la corte bizantina. El reinado de Anastasio es considerado como uno de los mejores de la historia a nivel económico. Sus reformas financieras, burocráticas y administrativas, sumado a un auge económico y comercial, producto de una nueva paz que domina el imperio, hará que a su muerte las arcas del imperio queden repletas y gocen de superávit fiscal. En esta época, el gobierno de Constantinopla reforma el sistema monetario, lanzando al mercado romano nuevas monedas, tanto en oro como en plata, aunque también monedas de cobre, que es la más utilizada y la más circulada por la clase trabajadora romana. Pero lo más importante es que al utilizar una nueva moneda, la anterior queda en desuso junto con su inflación. Los negocios de la gente, de todos sus habitantes, marchan bastante bien. Durante su reinado también ocurre algo muy particular, y es que los romanos comienzan a ver algunas incursiones bárbaras del norte de su imperio. Algo no tan nuevo ni llamativo, no hay nada de especial porque los romanos ya están acostumbrados a lidiar con las incursiones bárbaras. Aunque lo que es particular es que algunas de estas incursiones son por parte de un pueblo que nunca antes habían visto y serán muy importantes en un futuro: los búlgaros.
Estos primeros búlgaros aún no se mezclan con los eslavos, son más bien túrquicos y salvo por las incursiones en el sur, permanecen lejos de los romanos. Habitan en algún lugar de la extensa estepa póntica, al norte del Mar Negro, posiblemente en el sureste de la actual Ucrania y el norte del Cáucaso. Siglos más tarde, cuando los búlgaros migren a Europa, al norte de los Balcanes, se mezclarán con los eslavos que también migrarán a este territorio, formando así al verdadero pueblo búlgaro que se conoce hoy en día, cuya mayoría será eslava. Anastasio reina en Constantinopla hasta su muerte en el año 518, dejando a un imperio extraordinariamente rico a nivel económico y terminando así con su dinastía leónida en el poder, lo que dará comienzo a una nueva familia en el trono, una de las más conocidas de la historia, la familia Justiniana. Si bien hace rato que la ciudad de Roma no funciona como una capital principal, su caída fue un golpe gravísimo para la moral romana. Los romanos orientales son llamados hoy en día como bizantinos, pero ellos no se llamaban así, ellos mismos se consideraban romanos, auténticos romanos. Eran los verdaderos herederos del imperio, un imperio que no cayó en el oriente. Mientras el occidente comienza una nueva era conocida como la Alta Edad Media, donde surgen un conjunto de reinos cristianos con una cultura mezcla entre lo bárbaro germánico y lo romano, de allí el nombre de románico, el oriente del imperio romano nunca entrará en el medievo. Aquí la cultura seguirá siendo cristiano-romana, y en este lugar no existirá el feudalismo como en el occidente. Roma ha caído. Simbólicamente, Constantinopla se convierte en la principal capital romana en vida. Si el video te gustó, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Te deseo buen día.